El azúcar engancha más que algunas drogas. Y la media de consumo de azúcar al año en una persona en Occidente es de 60 kilos. ¿Qué tan bueno o no es desayunar? Lo que pasa es que la pasta es un alimento, para mí no debería estar en la base de nuestra dieta saludable. ¿Y cómo de importante es el sueño? Importantísimo, mucho, muy importante. ¿Casi tanto como la alimentación o más? Y problemas de acortamiento de la vida. Directamente por tener obesidad tienes una esperanza de vida más acortada. El titular podría ser que el cardio y el entrenamiento de fuerza nos ayudan a vivir más y mejor. En el que vivimos, que es el estrés, yo creo que eso nos está pasando por encima. El ayuno intermitente, entiendo, ¿no? Porque hay una diferencia entre el ayuno como tal del ayuno intermitente. ¿Cuál dirías que es la enfermedad del siglo XXI? Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast. Es un placer, como siempre, teneros tras la pantalla en un episodio más. Mi nombre, para los que no me conozcáis, es Luis Usera y hoy traigo uno de esos episodios que siempre son extra especiales. Siempre lo digo en todos los episodios, además, que son extra especiales, pero este es el tema, yo creo que por excelencia, que más os está gustando. Es, de hecho, la temática que más veces hemos grabado, porque primero a mí me encanta grabarla y cada vez que la grabo aprendo un montón de cosas, y luego a vosotros pues es que es eso, es lo que más os gusta. Entonces hoy traigo una invitada de honor para tocar todos estos temas que vamos a tocar, que tienen relación con la salud. Ahora los comentaremos y entraremos un poquito más en profundidad. Así que nada, voy a dar paso a mi invitada de hoy, no antes sin explicaros un poco quién es. Y mi invitada es médico especialista en anatomía patológica, tiene un máster en terapia neural, es una de las mejores divulgadoras de salud del mundo entero, no solo de España. Tiene una comunidad de más de 1.250.000 personas. Además, acaba de escribir un libro que ahora os lo comentaré. Es un verdadero placer tener hoy aquí en un nuevo episodio de Compede Podcast a Isabel Belaustegui. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, encantada. Muchas gracias por haberme invitado y recibirme aquí en esta casita tan especial. Bueno, muchísimas gracias. Ya te lo he comentado antes fuera de cámaras, es un placer tenerte. Yo es lo que te comentaba. Verdaderamente este tema de la nutrición y demás es un tema que como que antes de grabar el podcast no me había interesado tanto, o prácticamente no me había interesado. Nutrición y hábitos saludables, en general, salud, ¿no? Y a raíz de, pues eso, de grabar algún episodio y de empezar un poco a formarme en este tema, bueno, a formarme a nivel vídeos divulgativos y demás, joder, le he pillado bastante el gusto, me gusta mucho. Además, al fin y al cabo, es una de las cosas más importantes, que es la salud, ¿no? Que Exacto. Es cuidarnos. Es la base. Efectivamente. Y bueno, acabas de escribir un libro que tengo aquí, Optimiza tu metabolismo, que os recomiendo que os lo compréis y que lo leáis, porque lo acabas de publicar hace nada, ¿no? Nada, antes de ayer. Antes de ayer. Es en decir, sí, sí, está recién salido del horno y recién presentado en Madrid, y ha sido un gusto además, un evento muy bonito y con muy buena acogida. Así que, bueno, con mucha ilusión. Lo relaciono mucho contigo, Luis, porque cuando me escribiste a invitarme a venir al podcast, yo estaba precisamente inmersa en la creación de este libro. Y te dije, es que no puedo hacer nada más, no puedo adquirir ningún otro compromiso que no me da. Y si quieres, hablamos en un futuro. Y ahí estuviste tú justo cuando te dije que iba a entregar. Hola, soy Luis, estoy aquí, ¿te acuerdas de mí? Y me pareció pues una invitación preciosa y quería cumplir con mi palabra, y aquí estoy de la mano de esta joyita recién salida del horno. Además, me encanta, siempre lo que más me gusta es que cuando viene un invitado a Compede Podcast venga con un libro, porque es que siempre la gente que hay detrás de la pantalla, los espectadores, me dicen, oye, ¿cómo podemos saber un poquito más del invitado? ¿Ha escrito algún libro? ¿Ha escrito tal? Porque les suele encantar los podcasts y pues ya lo tenéis. Si os gusta el podcast, por supuesto, muchos de los que estén escuchando esta entrevista serán seguidores tuyos o gente que forma parte de tu comunidad, pero otros no, quizás vienen de Compede Podcast o simplemente del resto de redes sociales. Así que bueno. Y es genial porque este libro recoge, bueno, pues prácticamente toda mi trayectoria como médico, como patóloga, como terapeuta neural, el tiempo en consulta en el que acompañaba a las personas utilizando la alimentación y el estilo de vida para ayudar a
o curar o aliviar montones de enfermedades, y al escribirlo me daba cuenta de que en realidad era una síntesis de todo esto y un repositorio de toda esa trayectoria. Entonces, el que tenga interés en nutrición y estilo de vida para cuidarse, aquí tiene una caja de herramientas que yo creo que le va a ayudar mucho. Y para mí, me hace gracia que digas lo de que venimos con un libro a tu podcast, sí, porque para mí este es el libro que deberíamos traer debajo del brazo cuando venimos a este mundo. Es el manual de instrucciones de, venga, pues, ¿qué hago? ¿Cómo como? ¿Cómo me tengo que cuidar? Porque yo creo que una de las principales causas de que haya tanta enfermedad hoy en día es que no sabemos cómo cuidarnos, ni cómo comer, ni qué debemos evitar o qué elegir. Sabemos qué combustible ponerle al coche, claro, si es diésel o gasolina, y no hacemos lo mismo con nuestro cuerpo, que es más valioso aún, irreemplazable, único y que nos da muchísimo. Así que yo he querido hacer un manual de instrucciones para la salud y para la vida, para sacar lo mejor de nosotros. Y además yo creo que son los libros y en general el contenido que más le gusta a la gente, y yo creo que el más práctico, ¿no? Un libro en el que quizás no entremos en profundidad en un único tema, sino que podamos de manera un poquito general, para tampoco volvernos locos, claro, pues eso, tener un manual de instrucciones de cómo debemos un poco. Sí, el metabolismo es un tema muy denso, muy complejo, científico, y me he esforzado en traducirlo para que se entienda muy bien. Y ya los primeros feedbacks de la gente, que me encanta, me está dando mucha alegría, es que les gusta, que es muy fácil leerlo y como que te atrapa. Y eso, sí, bueno, es como el mayor elogio a esta creación, porque me esforcé mucho en eso. Y muchas veces me imaginaba al lector como montadito en una nave en la que yo le iba conduciendo por lo más profundo de nuestro organismo, que son las células, las mitocondrias, las rutas metabólicas, que esto, claro, puede ser árido al máximo a una persona que no conozca nada de ello. Y sentir que lo voy consiguiendo, pues me da mucha alegría. Que sea fácil y práctico y útil. Esa es. Y quería preguntarte por qué crees que hay un poco como esta desinformación, ¿no? Porque estoy seguro que te ha salido alguna vez, tú que estás también en redes sociales, estos memes que se hacen en torno a la nutrición, al mundo de la nutrición, ¿no? En la que sale un nutricionista recomendando una cosa y luego otro recomendando la contraria y luego otro diciendo que ambas son malas. Es decir, yo creo que esto pasa un poco, yo creo que con todas las ciencias, pero con la nutrición más, o por lo menos se visibiliza de una manera mayor, que no tenemos como a priori, a los ojos del espectador, ni idea de si los huevos son buenos, si malos, cuántos hay que comer, cuántos tal. ¿Por qué crees que es esto? Pues creo que una conjunción de factores. Una es la pura desinformación, el puro desconocimiento. Por eso creo que libros así hacen falta. Pues si no sabemos de base qué sucede en nuestro cuerpo, cómo vamos a dar lo que necesita, ¿no? Luego creo que por una desconexión con nosotros mismos y con el sentido común. Y muchas veces también en recomendaciones de nutrición se dice hay que hacer lo que ya decían nuestras abuelas. Creo que porque recogen como la lucidez de una persona sensata, conectada con la vida, con la tierra, con lo que sucede. Y luego creo que bueno, hay un gran daño por los intereses económicos. Y cuando entra la industria donde puede ganar o perder dinero, pues claro, se condicionan las recomendaciones, las informaciones, los mensajes a través de la publicidad. Y es una realidad, no, ya está, es el mundo en el que vivimos, en el que nos toca vivir, y entonces ahí se empieza a crear una desinformación y un caos que lleva luego a muchos problemas. Vale, pues si te parece bien, un poco yo mi intención con este podcast, ya que tenemos la suerte de tenerte aquí, pues es comentar ciertos aspectos de la salud, tanto hábitos alimenticios como por ejemplo lo relacionado con el sueño o otros temas de más, y bueno, tocarlos así un poquito por encima, y para que la gente que quiera profundizar más, pues oye, si quieren profundizar más, tienen tu libro o otros libros tuyos o tienen tu canal, etc. Así que yo creo que es una buena manera de empezar, además de esto que ya llevamos, preguntándote por la importancia de los hábitos, de los buenos hábitos, tanto en la alimentación como... Bueno, si quieres empezamos primero con la alimentación. Como tú quieras. Yo tengo un montón que contar y me da apuro enrollarme mucho y hacer esto no pasa infinito. Nada, no pasa nada. Así que tú me vas conduciendo por aquí y me vas llevando. Los buenos hábitos, importantísimos, que es la base, ¿no? Si hábito significa eso, la acción que llevamos a cabo día a día, cotidiana, que forma parte de nosotros. Algo que para mí es muy importante es que no sean obligaciones o condenas, culpas, que eso también va muy de la mano de los consejos en alimentación y en estilo de vida. Y
pienso que no, que al revés, que podemos cuidarnos y disfrutar a la vez y retomar las riendas de nuestra salud, que de eso se trata. Y eso se hace día a día y con muchos pequeños gestos podemos hacer mucho por nuestra salud. Entonces, para mí, los hábitos cotidianos por eso son tan valiosos, porque es todo esto que hacemos o no hacemos, si tenemos conocimiento, para ir siempre por esa senda de la salud. O saltárnoslos a veces, que eso también es importante. Y no pasa nada si una noche te acuestas más tarde porque has estado con amigos o familia disfrutando. Pues fenomenal, si los extras no hacen daño a nadie. Claro. Y eso hay que saberlo también, saber gestionarlo. Y claro, para lograr estos buenos hábitos, o si uno quiere conseguir buenos hábitos, significa que tiene unos malos hábitos, ¿no? Entonces imagino que a ti te habrá pasado que has tenido muchos pacientes, pues eso, con unos hábitos desastrosos, ¿no? Entonces quería preguntarte cuáles son estos hábitos como los más comunes, ¿no? Que dices, mira, siempre que viene alguien a consulta es A, B y C. Sí. A mí con lo que se me ha erizado la piel, por ejemplo, ha sido con ver a niños que beben Coca-Cola o refrescos de cola o de otros tipos a diario como si fuera agua. Eso es terrible sabiendo el daño que hacen en la salud. Yo tengo un problema, aparte de que soy como soy y me gusta la alimentación desde siempre y siempre he tenido como mucha conciencia del impacto que tiene, es que soy patóloga y los patólogos somos los encargados de hacer autopsias, biopsias, citologías y vemos toda la enfermedad a ojo desnudo. Y yo he tenido la enfermedad en mis manos literalmente y la he olido, cortado, palpado y luego la miramos al microscopio y en función de esto damos un diagnóstico. Entonces, cuando yo veo ciertas cosas, es como si tuviera unos ojos con rayos láser y veo lo que hay detrás y veo esas células aberrantes de los cánceres que me hacían plantearme qué estábamos haciendo mal, o enfermedades neurodegenerativas en personas jóvenes o niños que tienen obesidad. Esto es una aberración. Entonces, lo de los refrescos cotidianos para mí es de los peores hábitos que se pueden tener. El sedentarismo absoluto, que hay mucha gente que no se mueve, que no sale de casa, que no le da la luz, o que se protege siempre del sol y debemos dejar que nuestra piel se empape de ese sol que nos nutre tanto también. Las pantallas creo que también están haciendo mucho daño y sobre todo en niños y adolescentes por la noche. Y ya se habla de una adicción a las pantallas por la noche hasta altas horas de la madrugada, con lo que esto altera todo el reloj biológico. En cuanto a la alimentación, lo de que la base de la dieta sea el pan y el azúcar, lo tenemos que ir sacando porque eso también es un goteo constante de falta de salud en el día a día y eso hace muchísimo daño. De hecho, yo con el azúcar me he concienciado mucho. De hecho, no como nada de azúcar, salvo en días puntuales. Solo me permito comer algo de azúcar cuando voy a restaurantes a comer o a cenar, pues hay un postrecito, a veces me pido. Pero yo en mi casa, nada de nada, ni una galleta, llevo meses sin tomar una. Además, me fue bastante fácil dejarlo. Pero, por ejemplo, lo que noto que me cuesta una barbaridad y que es verdaderamente adictivo, o sea, hablo en esos términos, es el pan, por ejemplo. Sí. El pan engancha. Totalmente. Yo como muchísimo pan. Fíjate que yo creo que tengo una dieta bastante saludable dentro de lo que cabe, pero por ejemplo, pues, pan fatal. O sea, no bebo ni refrescos, ni casi alcohol, ni tal, pero el pan caigo. Entonces, mucha gente quería preguntarte por el pan. Porque alguna vez que he grabado y he preguntado a otros nutricionistas que han venido a hablar del pan, o sea, si todos opinan lo mismo, o sea, critican bastante el pan. Entonces quería preguntarte a ti, bueno, ya más o menos has dejado un poco ver cuál es tu opinión, pero ¿es saludable el pan? Depende de qué tipo de pan sea y por supuesto de qué persona lo tome, en qué cantidad, en qué momento, combinado con qué alimentos, etcétera, etcétera. Pero para centrarme solo en el pan y además algo que te puede ayudar ya que tienes ese enganche, hay que tener en cuenta que no todos los panes son iguales y el trigo es especialmente dañino para nosotros y además tiene una gran cantidad de gluten, que es una toxina para la mayoría de personas y además es muy adictivo. Entonces, para ti o personas así con mucho enganche al pan, lo que ayuda es buscar otros panes de otros cereales ancestrales, como puede ser pues, la espelta o el camut,
el trigo sarraceno. Ahora, afortunadamente, ya hay más demanda, entonces va habiendo más oferta de otros panes, es más fácil encontrarlos. Y esos son panes que no crean tanta adicción y que son más saludables. Entonces, mira, así puedes ir haciendo como una transición para ir soltándote de las ataduras del pan, porque es que engancha, es que activa directamente el centro del placer en el cerebro. ¿No te sucede que cuando vas por la calle y de pronto hueles una panadería, están horneando pan, hay algo de pronto que conecta en ti que tú no sabes qué es, que incluso conecta con una parte emocional o de nostalgia del pasado, porque el pan ha estado ahí siempre y es uno de los primeros alimentos que tomamos, y ese dulzor del pan nos reconforta mucho y además habla directamente a la parte esa infantil, la nostalgia, los momentos bonitos de la vida, y todo eso atrapa, es como una telaraña. Claro. Que entiendo que también pasa con el azúcar. Sí. El azúcar engancha más que algunas drogas y, de nuevo, directamente activando el centro del placer en el cerebro. Y los edulcorantes artificiales, que se proponen en muchos casos como alternativa al azúcar, en mi opinión son muy perjudiciales y no son alternativa saludable al azúcar, entre otras cosas porque lo que hacen es activar este centro del placer de una forma parcial. Vale. De manera que todavía lo queremos más, porque es como que ay, que llego al máximo placer, pero no. Entonces necesito más y otro poquito, ay, estoy cerca y más. Y nos mete con más fuerza aún en una rueda como de ratoncillo y no paramos hasta tener este placer del sabor edulcorado. ¿Y cómo de malo crees o cómo de malo es el azúcar? Porque estoy seguro que muchísima gente de la que nos escucha toma azúcar con asiduidad, o si no es con asiduidad, toma azúcar. Y todos, yo creo, como aquí no hay tutía en el sentido de que todos sabemos que el azúcar es malo. O sea, ¿sabes? Aquí no hay consenso. Pero yo creo que no todos sabemos cómo de malo es el azúcar. Pues de entrada, y de nuevo como patóloga, el azúcar alimenta directamente la célula tumoral. O sea, el azúcar alimenta el cáncer. ¿Y qué enfermedad nos asusta más probablemente que el cáncer? Claro. O quizá la enfermedad neurodegenerativa, el Alzheimer, y de nuevo el azúcar daña el cerebro. El azúcar deprime directamente los niveles de testosterona y eso afecta a hombres y mujeres porque con ello se nos va la vitalidad, la fuerza, el empuje y por supuesto la salud muscular, la ósea, la salud de todo nuestro eje del estrés, las glándulas suprarrenales, es estar bien en la vida o no. El azúcar hace mucho daño. Además, clásicamente se ha utilizado la palanca de el azúcar es el alimento del cerebro para favorecer una industria que ganaba mucho con esto, y eso quedó ahí en el inconsciente. Y menos mal que ahora estamos en este punto que dices, Luis, de ya hay un consenso de que el azúcar no es buena, porque hasta hace pocos años no era así, y yo en consulta he tenido que explicar que el azúcar es malo y que la leche no conviene y que el pan crea adicción o enganche. Y era eso, sí, pero seguro. Y yo noto que en unos años, han sido casi 20, claro, ya es mucho tiempo, pero es un cambio cualitativo y eso creo que es una cosa súper positiva, porque si no es que no saldríamos adelante. Claro. Al menos ya hay un conocimiento e incluso un inconsciente colectivo que está en esto. Y luego, bueno, ya has mencionado también la leche, pan, leche, azúcar, todas comidas o alimentos están muy relacionados con el desayuno, ¿no? Pues sí, quería preguntarte qué tan bueno o no es desayunar. Yo creo que es uno de esos mitos nutricionales que conviene ir por lo menos agitando para ver qué frutos caen. Vale. Y para la mayoría de personas el desayuno no es la comida más importante del día. Sí lo es en el término literal de desayunar, la comida primera del día con la que rompes tu ayuno nocturno. Esa sí es importante cómo la haces, cuándo, con qué alimentos, pero el desayuno como concepto tradicional que conocemos nosotros de la comida que tomas nada más levantarte, con una bebida y un pan, margarina o unos cereales que vienen en una caja con colores o galletas con formas curiosas y zumos industriales, eso es un cóctel de azúcares, harinas refinadas, aceites refinados, que también es lo que se está observando ahora, que es de los elementos más nocivos también para la salud. Y eso es un cóctel y así empezamos el día y así van nuestros niños al colegio y luego les pedimos que estén atentos y se concentren. Es que es imposible. Es imposible. Y luego tú también le das mucha importancia, que por cierto yo es algo que hago con asiduidad porque yo nunca desayuno, al ayuno.
Sí. El ayuno intermitente, entiendo, ¿no? Porque hay una diferencia entre el ayuno como tal del ayuno intermitente. Bueno, el ayuno intermitente es una pauta de ayuno que se repite en periodos regulares, pero es simplemente como un apellido, una modalidad de ayuno. Vale. El ayuno en sí es no comer, y eso puede ser durante unas horas o durante unos días, que sería un ayuno largo. A mí me gusta mucho el ayuno intermitente como herramienta para la salud, porque creo que es fácil de incluir en la vida, porque está al alcance de la mayoría de personas, porque no cuesta nada. Es muy democrático, no hay que pagar, no está reservado para una élite, no tienes que hacer cosas raras, es tan sencillo como tranquilidad, calma, beber agua y entrenarte y tener flexibilidad metabólica para tolerarlo bien, y aporta tantos beneficios en lo físico, en lo mental y en lo emocional que merece la pena. Y insisto, como médico, patóloga, con tanta enfermedad que se ve, pues tenemos que utilizar lo que está a nuestro alcance. Por ejemplo, para el cáncer, el ayuno intermitente es una herramienta muy potente. ¿Y cuántas horas más o menos se suelen recomendar de hacer? Porque claro, estamos hablando de que es algo que hay que incorporar en nuestras vidas, ¿no? Es decir, sí, de llevarlo con asiduidad. Entonces entiendo que tienen que ser unas horas moderadas, ¿no? No puede ser estar 2 días sin comer, comer 2 días sin comer. Sí, eso depende de nuevo de cada uno, vale. Pero el estándar se viene a dar como de 16 horas. Vale. Ayunar durante 16 horas y luego incluir en 8 horas tus ingestas del día, las que vayas a hacer, comida, merienda, cena, comida y cena, lo que sea, ¿no? A medida de cada uno. Pero esto es importante matizarlo, porque para algunas personas 16 horas es muchísimo, claro. Por su naturaleza, por ese estado metabólico de falta de flexibilidad, a lo mejor les cuesta más, o por alguna enfermedad. Por ejemplo, las personas con problemas de tiroides, hipotiroidismo, hacer un ayuno de 16 horas puede suponer en ellas un estrés demasiado agresivo y afectar todavía más a la tiroides. Entonces, en ellas es mejor que hagan solo de 14 o incluso 12. Vale. 12 horas de ayuno y 12 horas en las que incluyes tus ingestas ya te puede ayudar un montón. Vale, entonces entiendo que lo que comentabas, ¿no? 2 comidas, sí. Comida y cena, ¿no? Sí. ¿Meriendas las eliminamos? Sí, también. La cultura de los tentempiés ya está pasada de moda, habría que dejarla ya atrás. Porque luego también hay una corriente nutricional, no sé si se puede decir así, que recomienda, ¿no? Como comer poquita cantidad, pero muchas comidas al día. Es mejor comer una cantidad moderada, decente, pero en 2 comidas, la comida y cena. Sí, metabólicamente es mejor, da más estabilidad, da más orden al organismo, a nuestras hormonas del hambre, a la cronobiología, esos relojes internos que llevan a cabo adecuadamente todas las funciones vitales. Lo que sucede es que en personas, por ejemplo, con mucha ansiedad por la comida, comer un poquito cada X horas, en periodos más cortitos de tiempo, les da más calma mental, vale. Y eso les ayuda para tener una dieta más ordenada y un estilo de vida más saludable. Eso estaría bien para que una vez que ya como que han perdido toda esa ansiedad por la comida, entonces vayan alargando ya las tomas, quitando tentempiés, haciendo solo comidas principales y comer alimentos que nutran, que satisfagan. También está esta idea de que si ayuno luego tengo que comer poco, y no. En las horas en las que tienes que comer bien, hacer tus comidas completas y que te aporten todo lo que necesitas. Y eso es muy interesante porque te hace eso, pues sacar la mejor versión de ti. Es una frase muy gastada, pero realmente hace justicia a lo que dice. Vale. Y esta es una pregunta también que me gusta hacérsela siempre a alguien que viene aquí a hablar de este tema, es tu pirámide nutricional idónea. ¿Cuál sería la pirámide nutricional que establecerías tú y que pondrías en las agendas de los colegios? Porque yo me acuerdo, en mi agenda del colegio tenía una pirámide nutricional que a todos los nutricionistas que pregunto dicen que es horrible, porque es como en la base pan, yo qué sé, trigo, no sé, pasta, no sé qué, tal, arroz, luego pues va subiendo y luego pues es verdad que arriba está el dulce y demás, vale, que eso bien, y luego por el medio pues no sé si eran legumbres, proteínas, bueno, había un poquillo de todo. No recuerdo bien con exactitud la pirámide, pero es algo así, ¿no? Más o menos. Sí. Yo también, yo he vivido con esa pirámide nutricional, por eso también en todo esto hay un cambio de esquemas y una rotura, ¿no? De ideas
preconcebidas o aprendidas durante décadas. Esa pirámide nutricional es de los años 60 aproximadamente y ha hecho muchísimo daño. Desde entonces ha ido ascendiendo directamente toda la cantidad, la prevalencia de sobrepeso y obesidad y de diabetes de la mano directamente. Y creo que tiene que ver con la pirámide nutricional porque esa recomendación de la base de todos los días, varias veces al día, azúcar, pasta, todo tipo de harinas, de panes, y los lácteos, creo que la ponía en la base y si no en el siguiente escalón. Sí, pero sí. en lo que es el grueso de la base, los 3 blancos, que son estos 3 elementos que tanto daño hacen. Pues claro, ¿qué sociedad tenemos? Y luego, es verdad que en el piquito ponía los dulces así como esporádicos, pero antes de eso, ahí incluía las grasas, y hoy sabemos que las grasas saludables son importantísimas, vale, y la proteína animal. Y luego, es verdad, en la zona media, verduras, hortalizas, legumbres. Una posible pirámide para mí es la pirámide invertida y que fuera así. Vale. Lo que estaba en el pico en aquella pirámide de los años 60 que esté en la base, que es la proteína de buena calidad, la verdura, los carbohidratos en forma de verduras, hortalizas, algunas frutas, grasas de calidad y proteínas completas de alto valor biológico. Y en la parte alta, lo que estaba en la base, que son todos esos 3 blancos y los aceites refinados ni siquiera, eso ya volando. Y el azúcar ni ponerlo, ¿no? Nada. Pero esa es un poco rara y así picasiana, igual no todo el mundo se le fija en la cabeza. Sí. Lo que está ayudando mucho es la representación que ha hecho la Universidad de Harvard, que es un plato, es un círculo, vale, simulando un plato, y ahí representan en una mitad, además como si fueran los volúmenes que deben ocupar el plato. Vale. Los carbohidratos en forma de verdura y hortalizas, proteína de alto valor biológico, carne, pescado, huevos, legumbre combinada con algún cereal, por ejemplo el arroz. Vale. Las setas, que siempre nos olvidamos de ellas y son proteínas muy interesantes que están a caballo entre el mundo vegetal y el animal. Vale. Y las grasas saludables, aceite de oliva, virgen extra. Aquí los apellidos son muy importantes en los aceites. Vale. El aguacate, el aceite de coco, virgen extra, los frutos oleaginosos como las aceitunas, las semillas, los frutos secos. Y siempre al lado del plato de Harvard hay una maravillosa jarra de agua e infusiones y especias, sal y distintos condimentos. O sea, la pimienta. Ahí lo han bordado. Sí, pimienta, nuez moscada, canela, jengibre, cúrcuma, que son como elementos medicinales que podemos incluir en la cocina. El orégano, el romero, la albahaca, todas estas hierbas son fuentes de antioxidantes maravillosos. Vale, o sea que la sal también es buena. Sí, para mí sí, pero con apellido. La sal marina, integral, sin refinar, que aporta todos los minerales. Dicen que todos los minerales de la tabla periódica es un suplemento mineral completo, equilibrado y que necesitamos, porque esas sales son como las chispitas que encienden todas las cadenas metabólicas que necesitamos en las reacciones vitales de todo nuestro organismo. El problema está en la sal refinada, la sal común de mesa, que es únicamente cloro y sodio, la fórmula NaCl que aprendíamos en el colegio. Cierto. Y que está asociada con el desarrollo de hipertensión y otros problemas, precisamente por ese desequilibrio mineral. Pero no es justo llamar a la sal mala de entrada, claro, si no hacemos una acotación y explicamos claramente cuál es la sal mala y si hay otra que sea buena. Y la sal completa, buena, pura, es muy buena, es muy interesante para la salud. Vale, hay 2 cosas que quiero comentar o quiero preguntarte que me han llamado la atención. La primera es sobre las grasas, es decir, podemos distinguir como de grasas buenas y grasas malas, ¿no? Las grasas malas, ¿cuáles serían? Pues precisamente unas que se crearon, se construyeron en laboratorio llamándolas grasas buenas, considerando que eran buenas, pero luego se ha visto que están directamente relacionadas con enfermedad cardiovascular y con desarrollo de cáncer, que son las grasas hidrogenadas, parcialmente hidrogenadas o grasas trans. Son grasas que se elaboran a partir de una manipulación química de grasas vegetales, como es pues, el aceite de girasol, de soja, de palma, una modificación que es la adición, el añadirle grupos de hidrógeno, y por eso se llaman hidrogenadas, porque se hace una hidrogenación.
y las transforman en unas grasas semisólidas muy fáciles de utilizar, como es la margarina, por ejemplo. Se unta muy fácil, ¿no? Porque es como blandita, se conserva muy bien. Se utilizan mucho estas grasas en bollería industrial, por ejemplo, o en panes de estos de doble cocción, este tipo de elementos. Y hacen que el alimento sea muy blandito, como esponjoso, aguanta mucho tiempo sin estropearse, y estas grasas tan ricas, tan gustosas para los placeres de los sentidos, están dando muchos problemas de salud. Vale. Estas, por ejemplo, son grasas que hay que eliminar absolutamente de la dieta, de la despensa, y evitar siempre que sea posible. ¿Y el bacon, por ejemplo? Pues el bacon, depende de qué cerditos proceda, puede ser ni siquiera malo, puede ser incluso muy bueno. Los cerdos que han estado en libertad, viviendo al aire libre y alimentados con su alimento natural, son ricos. Lo que se ha visto es que las grasas de estos cerditos son ricas en omega 3, en ácidos grasos esenciales omega 3. Sin embargo, los que están pues, explotados masivamente, estabulados y bueno, en condiciones terribles de vida, son animales muy estresados, con una dieta muy desequilibrada, y su carne y su grasa es rica en histamina, que es un gran irritante para nosotros, y hay muchas personas con problemas por una intolerancia a la histamina, y en ácidos grasos omega 6, que son proinflamatorios. Vale. Y la inflamación descontrolada es otra de las bases de tanta enfermedad hoy en día. Vale. Luego quiero ir un poco con esto de la inflamación y de las enfermedades, pero antes quería preguntarte por el otro alimento que también me llama la atención, que siempre me llama la atención y que no me desacostumbraré cada vez que me hablan de él, que es la pasta y el arroz y estas cosas. Claro, siempre hemos tenido un poco como la idea de que había que comer mucha pasta y mucho arroz, ¿no? De hecho están la gente que va al gimnasio, ¿no? Que siempre come, todos mis amigos que van al gimnasio comen pollo y arroz. Sí. Solo comen eso, comen, cenan y desayunan eso. Entonces quería preguntarte eso, por la pasta y el arroz, ¿son saludables? La pasta depende de qué cereal la elabores, ¿no? Si es de trigo, con todo ese gluten irritante, tóxico y adictivo, pues no es lo ideal. Sí. Se puede, y además ahora es más fácil tomar pasta de otros cereales, incluso a partir de legumbres, por ejemplo, hay pasta elaborada de lentejas o de garbanzos. Lo que pasa es que la pasta es un alimento, para mí no debería estar en la base de nuestra dieta saludable, porque es un alimento procesado, ya manipulado, entonces en todos esos procesos pierde nutrientes. Puede estar bien y podemos elegir una pasta saludable puntualmente, pues eso, para variar o para tomar algo diferente o que nos apetezca, pero no con la idea de que sea uno de los alimentos de base, porque nos va a aportar menos, desde luego, de lo que necesitamos en cuanto a nutrientes. Vale. El arroz es un cereal muy interesante, es muy equilibrado, ayuda mucho a regular la salud intestinal, y eso es uno de los pilares de la salud de nuestro organismo. Muchas personas lo toleran bien, ayuda a quelar, a captar toxinas que están circulando en nuestro organismo, entonces nos ayuda como a limpiar nuestro cuerpo. La cuestión es elegir también un arroz que sea adecuado. Hay muchos, la verdad es que la familia de los arroces es inmensa, cada uno también con sus peculiaridades, entonces puede ser interesante, en lugar de la pasta, utilizar arroz, si queremos dar como ese toque de almidón, de alimento así como más dulcecito, como un complemento, no como la base. Y yo creo que a los deportistas hay que irles cambiando el chip, que lo de los carbohidratos ya se vio ya hace mucho tiempo que no es lo óptimo para el entrenamiento o para el rendimiento, y que es mucho mejor, por ejemplo, que se entrenen en esa flexibilidad metabólica que les permite utilizar adecuadamente la grasa. Vale. Y la grasa de reserva, y hacer una dieta de tipo low carb, dieta cetogénica, que es rica en grasas saludables. En el deporte se ha visto que dietas de este tipo mejoran mucho los resultados de fuerza, de explosividad, de rendimiento, de resistencia. En algunos deportistas que hacen ese tipo de dieta, es la marca diferencial que los separa de sus competidores en pruebas de larga duración. Y eso es muy interesante, porque es eso, sacar nuestro potencial de verdad y no depender tanto de ese combustible inmediato, vale, que es el almidón. Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, futbolistas como Marcos Llorente, Haaland, sé que hay bastantes más, pero no recuerdo sus nombres, han adoptado un poco esta tendencia, ¿no? Sí, y el ayuno intermitente, para escándalo de otras personas, pero cuando sabes lo que hay en el organismo, lo que sucede cuando hacemos ayuno, en una base
optimizada y con flexibilidad, claro, tiene mucho sentido y de buenos resultados y de carreras profesionales exitosas avanzando la edad. Y otro vídeo que lo vi hace poco y me gustó mucho, además lo he empezado a implementar y la verdad que a mí en lo personal sí que he notado una mejoría, es el tema de cenar pronto o no cenar tarde. Claro, a mí me pasaba que yo cenaba muy tarde y es verdad que me iba a dormir como con el cuerpo muy pesado, luego me levantaba mal. Es cierto que como yo hago digestiones largas, pero no sé si es la palabra, pero a lo que me refiero es que como hago mucho ayuno, porque yo no desayuno, yo directamente ya como, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos cenaba tarde, pero como me levantaba sin hambre, por supuesto, y como ya comía pues a las 2 o a las 3, pues eso que tenía para mí. Pero desde que he implementado, es verdad, lo de acostarme, yo qué sé, imagínate que me voy a dormir a la 1 o a las 2 o cuando sea, pues cenar a las 9, por ejemplo. Sí, eso es como, para mí es muy bonito. Con un pequeño gesto, uno de esos hábitos, ¿no? de pequeños recursos del día a día que te dan un gran beneficio. Y con el horario de la cena se ve muy claramente. Incluso personas que están poniendo todo de su parte para perder peso y no lo consiguen y hacen ese cambio y de pronto, clic, se quita como un tope y permite que ya vayan mejorando. Tiene que ver con nuestro reloj biológico, de nuevo, la cronobiología y, sobre todo, con la respuesta hormonal de la insulina. Vale. Por la noche tenemos distintas formas de funcionar a lo largo del día según ese reloj biológico, que es pues literalmente eso, un cambio en la intensidad de ciertas funciones o en la acción o no, o en los niveles de hormonas a lo largo del día. Normalmente casi todas nuestras funciones vitales siguen un reloj de 24 horas. Sí. Con esto que dices, que comentas de la cena, lo que estás haciendo es sincronizar tu respuesta de la insulina a la ingesta de alimentos a un óptimo metabolismo. Entonces, cuando cenas antes, la insulina está funcionando mejor. Vale. Y puedes incluir mejor toda la glucosa necesaria en las células y guardar la que sobra en forma de reserva. Si lo haces más tarde, la insulina ya no está funcionando óptimamente, todas las cosas ya van como si estuviera dormida, pues hace lo que puede, pero las cosas no van a ir bien. Y luego además tu función digestiva, cuanto más tarde, más débil es. Entonces, si cenas muy tarde, tienes digestiones más pesadas, más costosas y vas a dormir peor. Y además, normalmente sucede que cenas más tarde y por tanto te vas a dormir con la cena todavía en proceso de digestión. Y el sueño es el momento de reparar, no de digerir. Y eso se nota mucho. Para tener un sueño reparador es mejor adelantar la cena. ¿Y cómo de importante es el sueño? Importantísimo, mucho, muy importante. ¿Casi tanto como la alimentación o más, dirías? Esto es muy difícil. A veces me preguntan eso de quédate solo con 3 hábitos. Es que es muy complicado porque la alimentación es muy importante, el descanso, el sueño reparador. Es que literalmente morimos si no dormimos correctamente. Como vamos durmiendo más o menos, pues no morimos, pero mueren nuestras neuronas y entonces hay más enfermedad neurodegenerativa, como las demencias, el Alzheimer, están asociadas directamente con problemas de sueño. Todo el desgaste que se produce por el estrés, que es un gran envejecedor de nuestro organismo y un factor predisponente de enfermedades tan graves como el cáncer. Y todos nuestros tejidos y órganos se deterioran cuando no dormimos bien. No hay una correcta reparación de todas las células intestinales o de las células cutáneas, que se renuevan cada 28 días. El sueño, misterios de la vida, no es algo en lo que yo pienso mucho. Todos los animales, todos los seres vivos dormimos. No sé por qué, pero está claro que es una necesidad vital y es uno de los grandes problemas, yo creo, hoy en día, que hay mucho problema de sueño, de calidad y de cantidad, y esto está ligado con muchas enfermedades. Y luego el estilo de vida también. ¿Con qué te quedas? Pues es que es muy importante el que nos movamos, que entrenemos, que hagamos entrenamiento de fuerza, que estemos en la naturaleza, que gestionemos el estrés, que tengamos buenas relaciones. Es muy difícil quedarse solo con una parte, porque todo es un cóctel que hace nuestra salud. ¿Y hay alguna relación entre el sueño y el peso? Sí.
Las personas que tienen problemas de sueño en general tienen más dificultad para perder peso. Y esto tiene que ver fundamentalmente con un desequilibrio en las hormonas del hambre, grelina y leptina fundamentalmente. Estos son hormonas que gestionan la quema de grasa de reserva y el almacenamiento de grasa en forma de tejido adiposo, michelines, barriga. Vale. Y además tienen que ver con el deseo, los antojos por alimentos desfavorables. Cuando tenemos un mal funcionamiento de la leptina, por ejemplo, un signo característico es que nos apetecen mucho alimentos del tipo de la bollería, dulces, eso, como decía antes, de la margarina, como sabrosos, mulliditos, con esas grasillas. Eso es típico, si tenemos mucho antojo de eso, es típico de una alteración de la leptina. Y es muy grave porque eso nos mete en un círculo vicioso. Comemos esos alimentos, entonces se altera más la respuesta a la leptina, más problemas de exceso de peso y de grasa y más ganas de esos alimentos desfavorables. Y ahí estamos en el círculo vicioso. ¿Y hay alguna rutina o algún hábito, que esto seguro que también te lo habrán preguntado un mogollón los pacientes, para dormir mejor? O, bueno, porque claro, aquí hay dos problemas, ¿no?, que a veces tiene la gente. El primero quizás es que duermen mal, ¿no? Se van a dormir a las 12, pero se levantan a las 3 de la mañana, están sin dormir, luego a las 7, etcétera. Y luego hay otros, como por ejemplo a mí me ha pasado en algún momento de mi vida, que es que me costaba dormirme y me dormía muy tarde. Entonces, ¿hay algún hábito, alguna rutina que podamos hacer? Sí, hay muchos pequeños gestos que se pueden hacer. Uno es de la cena, adelantarla por lo menos 2 horas antes de irte a dormir. Si te acuestas tan tarde como tú, no vale con 2 horas antes, tiene que ser eso. Una cena temprana, 7, 8 de la tarde es lo ideal como límite para cenar. Que esa cena incluya ciertos alimentos, por ejemplo, alimentos cocinados. Existe esta idea de que está muy bien cenar una gran ensalada y eso es una bomba, porque eso requiere mucho trabajo digestivo y nos vamos a ir a la cama en proceso de digestión, claro, y no de reparación, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, en la cena incluir alimentos cocinados ya, vale, verdura cocinada, una crema, un puré o verdura al vapor, proteína completa y fácil de digerir. No vale comerte un solomillo por la noche porque va a costar más, pero el huevo, por ejemplo, que es una proteína completa y que se digiere fácilmente, eso está muy bien. Bueno. O el pollo, el pavo, el pescado, eso es lo ideal. Además, alimentos que sean ricos en triptófano, porque el triptófano es un precursor de la serotonina, vale, y la melatonina, que son moléculas, neurotransmisores, hormonas que nos ayudan a tener más serenidad, más calma y además la melatonina, un sueño reparador y regulador de todo el reloj biológico del que hablaba antes. Y estos alimentos son el pavo, por ejemplo, no, o las almendras o la calabaza. Entonces se puede hacer una cena de una crema de calabaza con unas semillitas de calabaza tostadas que le da un toque muy rico y masticamos, ensalivamos bien, y una pechuga de pollo a la plancha. Y ya está. Y si luego te queda hambre, unas almendras que también son ricas en triptófano. Vale. Y entiendo que es, cocinar, pues eso, hervido a la plancha, ¿no? Pero no frito. Frito es lo menos favorable, entonces mejor dejarlo para ocasiones especiales por capricho. Salteados, plancha, vapor, cocido, los escaldados son muy interesantes. También depende de la época del año, porque no es lo mismo, o del lugar en el que vivimos. Y también es interesante sincronizarse con eso, ¿no? Con el cambio de temperaturas, de horas de luz, y esto lo contaban ya los médicos de la antigüedad, y hacer pues guisos, platos cocinados a fuego lento en el invierno, como harían nuestras abuelas, vale, las sopas, los caldos, y en verano las ensaladas, las verduras al vapor, los escaldados, que es una cocción muy rápida. Y luego, te preguntaba también por los hábitos. Sí. Pero, claro, me dices, yo en mi caso, o sea, dices que me voy a dormir tarde ahora, pero es que imagínate a la hora en la que me iba antes, o sea, para mí esto es pronto. Sí. De verdad que, me levanto como a las 9, pues hasta la 1, 2, duermo eso, como unas 7 horas. Me gustaría dormir más. Bueno, yo lo considero que está decentemente para lo que podría ser, que podría ser mucho menos. Pero sí que te quería preguntar una hora a la que recomiendas que nos vayamos a dormir y otra hora a la que nos recomiendas que nos despertemos. Lo ideal, por todo lo que se ha estudiado este tema, que es muy interesante, es 11 de la noche como tarde, vale, en la cama durmiendo, vale, no empezando que voy a leer y qué tal, y 7 de la mañana levantarse. Todo esto hay que
amoldarlo a lo que cada uno considere. Yo eso lo defiendo mucho, que es que somos diferentes, cada persona es única. Con toda la información luego hay que hacer el propio traje a medida, según quién eres tú y cómo es tu vida. Claro. Y luego es muy bonito el que te puedes preparar para un mejor sueño nocturno ya desde que te levantas. Cuando te levantas, mirar al sol, y sí, ya es fuerte, no mirarlo directamente para que no te dañe, pero sí exponerte a la luz solar. En el momento en que tú te levantas, pone ya el reloj en marcha, la cuenta atrás, para preparar a tu cuerpo, para que cuando te toca ir a dormir estés ya en modo de descanso. Eso es muy interesante. Y luego, como rutina vespertina para dormir mejor, está muy bien, que es lo que toca, bajar el ritmo. Claro. Yo veo a personas, donde vivo tengo cerca unas pistas de pádel y son las 10 de la noche, están jugando al pádel con unos focos que te destruyen la pineal directamente, que es la glándula que produce la melatonina, con una excitación. Yo es que luego no podría dormir en muchas horas. Eso para mí es como de estas cosas que chocan mucho entre lo que ves y lo que sabes que está pasando en el cuerpo. Entonces, no, por la tarde ir bajando el ritmo, estirar o hacer un entrenamiento muy suavecito, pero como para ir como tomando tierra, ¿no? Sobre todo las personas muy mentales que van muy estresadas, o hacer algún tipo de meditación o de trabajito de respiración, coherencia cardíaca, cosas así como para calmar. Un baño caliente, una ducha caliente relaja mucho el cuerpo y eso va muy bien para dormir mejor, y sobre todo personas que tienen problemas de insomnio. Y luego se ha observado también que la esencia de lavanda induce el sueño. Entonces, sobre todo quien tenga estos problemas, poner o un difusor en la habitación o unas gotitas en la almohada, una loción. En los niños esto también se ve que ayuda. Y fuera luces altas directamente, porque cuando la luz incide de arriba a abajo se activa la señal de que nos tenemos que poner en alerta. Claro. Entonces ya por la tarde apagar luces altas, encender luces bajitas y que sean de tonos cálidos, melocotón, vainilla, anaranjado, porque eso hace que la pineal produzca melatonina, que va a inducir el sueño reparador y vamos a dormir mejor. Hay muchas pequeñas cosas. Interesante. Joder, si nos vieses a nosotros, porque claro, eso que dice, nosotros tenemos un equipo de fútbol y jugamos partidos siempre. El horario es una liga de estas de empresas. Entonces, pues los partidos más pronto es a las 9 de la noche. Claro. Pero suelen ser entre las 10 y 10 y media. Y luego, pues toca siempre una cerveza, un acuario. El postpartido. Llegas a casa a la 1 de la mañana. Claro. Hasta las 2 y pico no te has dormido, ¿sabes? Claro. Imagínate ya si ganamos. Bueno, esos días se alarga la cosa. Claro, pues a ver si lo podéis modificar. Hablamos con... Sí, para mí, cuando hablas de hábitos, pienso en los pasitos, son muchos pequeños pasitos, igual que hay muchos pasitos que nos llevan pues al final a acabar enfermos o desconectados o con problemas así de insomnio, por ejemplo. Hay muchos pequeños pasitos que nos van llevando y son gestos del día a día. Y a veces, o muchas veces, yo esto lo he visto también mucho en consulta, se genera mucha ansiedad porque tengo que hacerlo todo y todo bien y perfecto, y agobia muchísimo y suele ocurrir que entonces no haces nada. Pues mejor poco a poco y lo que esté a tu medida. Entonces, si el equipo se pone de acuerdo y puedes jugar también de vez en cuando, al mediodía, fenomenal. Y si es por la noche, pues bueno. No, pero yo sí que yo, por ejemplo, en mi caso tenía unos hábitos desastrosos. O sea, estaba en el percentil 10 más abajo, y ahora sí que es verdad que, oye, que poco a poco yo creo que estoy en una media alta. En una media alta. Es cierto que, pues eso, no me acuesto a la hora más indicada, o no como tal, o como pan, o tengo mis cosas, ¿sabes? Pero yo creo que el truco es eso, porque tengo muchos amigos que como que se han puesto en este modo de destructor de venga, voy a hacer todos los hábitos, los mejores, y los voy a hacer a la vez, y todos lo dejan a la semana. Claro. Yo lo he hecho poco a poco y ya está, tengo mis fallos, pero bueno, se irán puliendo poco a poco en el tiempo y ya está, ¿sabes? Es un viaje, es un camino. Hay un equilibrio también. Exacto. Y luego, a ver, yo siempre se lo digo a mis amigos, a quien sea, joder, si dormirte a las 11 o hacer deporte a mediodía te supone yo qué sé, pues un estrés, o no te gusta o te amarga la vida, pues no lo hagas. Tampoco te vas a morir por jugar un partido a las 8. Pero bueno, la cosa está en siempre eso, querer un poco mejorar y crear una armonía. Al final la salud no es la ausencia de enfermedad. Esta es la definición clásica. Yo no la compro, yo no me quedo con esto. La salud es mucho más. No es que no tengamos una enfermedad. De hecho, pienso que hay personas con enfermedades que son sanas. Por toda una complejidad, ¿no?, del ser. Y la salud es más que eso, es no tener enfermedad, idealmente, y si la tienes, tenerla gestionada, aliviada,
Y más que eso, es un estado de bienestar, de plenitud, de cuidado en todas las esferas de la vida, claro. La física, pero claro, ¿y qué hay de la mental y la emocional y las relaciones sociales? Sí. Si por hacerlo muy bien y cenar, irte a las 11 a la cama ya estar durmiendo, perdón, a las 11 ya estar durmiendo, no ves a tu familia porque es el único momento del día. ¿Qué hacemos con esto? Claro. Porque eso a la larga genera un problema muy grave. Hubo un estudio muy bonito. A mí me encantan estas cosas. Además de un grupo de población enorme, seguida durante muchos años, incluso varias generaciones. Un estudio longitudinal. Sí. Observacional, pero normalmente los estudios observacionales tienen menos poder, pero claro, cuando es de un grupo tan grande, de varias generaciones, en el que se tenían en cuenta todos los factores, o una batería muy amplia de factores del día a día, que llevaba a las personas a la salud o la enfermedad, vale. Y a la sensación de bienestar. Y en este estudio a las personas más longevas, más mayores, les preguntaban que de todo ello, ¿qué consideraban que había sido lo más importante en su vida? Y coincidían en que era el cultivo de las relaciones de calidad. Vale. Haber invertido tiempo, esfuerzo, atención en cuidar a sus seres queridos. Y esas personas vivían más que las que habían descuidado eso y habían comido fenomenal, entrenado, siendo muy rigurosos con su salud. Esto, claro, hay que tenerlo en cuenta, no podemos obviar esto. Y encima, cuando, bueno, pues la ciencia también lo está avalando. Sí. Yo creo que tenemos que cuidar todas las partes de nuestro trajecito. Concuerdo. Además, que es que si no, la vida pierde su sentido, ¿no? Porque ¿de qué te sirve vivir 100 años si vas a vivirlo solo? Claro. ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues hay que encontrar una especie de equilibrio, ¿no? En el que pues, sí. Vivamos bien, vivamos mucho, vivamos con una buena calidad de vida, que eso es importante, ahora te preguntaré, porque no es solo vivir mucho, que la gente se centra mucho en... No, la esperanza de vida cada vez aumenta más, ¿no? Que eso, no sé, yo que... bueno, ya casi soy economista, el TFG y defenderlo ante el tribunal... sí que hacemos las típicas, ¿no? Eje Y, esperanza de vida, por ejemplo, eje X-PIB, o se pueden hacer de mil maneras estas tablas de correlación, y sí que vemos que, por ejemplo, en países, a medida que aumenta el PIB, pues aumenta la esperanza de vida. Hay otros 1000 variables que también afectan a estas cosas, pero bueno, que verdaderamente no es tanto el vivir mucho, sino cómo vives esos años, ¿no? Esta es la longevidad real, un envejecimiento de éxito. Cumplir años, pasar de los 100, eso es lo que se considera una persona longeva, y se puede llegar hasta 120 años de momento. Hay pueblos donde esto no es una cosa excepcional. Y lo que dicen todos los estudios, que se está invirtiendo mucho ahora en investigación en este campo, es que eso se puede alargar en condiciones de funcionalidad, de independencia, de alegría vital, y eso es muy bonito también. Los pueblos más longevos, estas personas mayores forman parte de la sociedad, están integradas, se las tiene en cuenta, se las consulta, se las cuida. Son personas con amistades, que se mueven, que viven y que incluso que tienen relaciones sexuales, porque conservan toda esa chispa, esa llama vital, y eso es vivir y vivir, cumplir años con éxito. Vale. Hemos hablado un poquito sobre nutrición, hemos hablado un poquito también sobre la importancia del sueño. No sé si concuerdas conmigo que hay otro pilar como muy importante, seguro que me dejo un montón y luego hablaremos de otros también que tengo apuntados, pero el ejercicio físico, no lo podemos obviar. No lo podemos obviar, es importantísimo. Y para todos, ¿eh? Y para todos. Entiendo que como las dos ramas más importantes, los ejercicios de fuerza y los ejercicios de cardio, ¿no? ¿Qué aporta uno y qué aporta el otro? ¿Son importantes hacer uno y no otro, hacer el otro y no uno, o hacer los dos a la vez? Hacer los dos, tener movilidad. Para mí, más que cardio, es ejercicio de movilidad, porque somos seres en movimiento. El ser humano tiene que moverse, es que somos un cerebro con unas piernas y en desplazamiento, eso hay que respetarlo. Toda esa movilidad, que además se ve reflejada en el famoso NEAT, que es la termogénesis, todo el consumo de energía que se produce en las acciones cotidianas. Levantarse y sentarse del sofá, acercarse a por una botella de agua en lugar de pedírsela al vecino, el subir por las escaleras en lugar del ascensor, salir a hacer recados, etcétera, etcétera. Todo lo que podemos hacer en el día a día, que es movimiento, eso tiene una influencia muy positiva en el metabolismo y en el control de peso, que es como de los
problemas que más interesan, ¿no?, a mucha gente hoy en día. El cardio, en cuanto a ese movimiento y además por la activación y el potenciar la salud cardiovascular. Y luego lo que está objetivado que mejora la longevidad es el entrenamiento de fuerza. Vale. Para todos, hombres y mujeres y de todas las edades, porque aquí hay también unas ideas que hay que ir también desbancando, que es que el entrenamiento de fuerza es solo para hombres y solo para hasta una cierta edad. Y no, las mujeres tenemos que hacer entrenamiento de fuerza. De hecho, para nosotras es importantísimo, sobre todo cuando llegamos a una edad por todo el cambio hormonal de la menopausia, para proteger nuestros huesos de esa pérdida que tiene tanto que ver con la caída de los estrógenos. Y a todas las edades, incluso empezar cuando ya somos mayores. De esto hay casos de éxito preciosos de personas que nunca han entrenado fuerza y empiezan a hacerlo con 65 años, con 70. Yo además he visto a personas así en el gimnasio en el que yo estaba. Y claro, es que eso potencia todo, el físico y la mente. El entrenamiento es un elemento promotor fundamental de plasticidad cerebral y eso es un protector, un neuroprotector, ¿no?, para uno de los grandes problemas de la edad, que es la enfermedad neurodegenerativa. O sea que así como a modo de titular un poco, no sé si demagogo, pero podríamos decir que de eso, o sea, el cardio te ayuda a vivir mejor y el entrenamiento de fuerza te ayuda a vivir más y el cardio te ayuda a vivir mejor. Bueno, yo creo que los dos te ayudan a ver mejor un cuerpo entrenado en fuerza, que es más resistente, que además cuando entrenamos fuerza potenciamos también la densidad ósea por unos tema de estímulo mecanotransducción, una cosa también muy interesante, pero que ya dejo para otro momento. Y activamos la producción de hormonas, como la hormona de crecimiento o la testosterona, y se habla de la hormona de la juventud. Es lo que nos permite tener mayor potencial, fortalece el sistema inmune, mejora también el cardiovascular. O sea que yo los pondría a los dos. El titular podría ser que el cardio y el entrenamiento de fuerza nos ayudan a vivir más y mejor. Vale, me parece bien. ¿Aceptas? Lo acepto. Además, yo hago mucho cardio y he empezado hace poco a hacer deporte de fuerza. Lo que pasa es que, bueno, es más... O sea, a ver, yo qué sé, si ya vienes de hacer cardio, pues en el cardio estás bien, pero la fuerza poco a poco, las ojetas, tal, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Bueno, y luego hay otro ejercicio importantísimo, aunque puede ser ligado al de cardio, que es todo aquel que tiene una coordinación ojo, mano, pelota, por ejemplo, de tenis, pádel, golf, fútbol. En fútbol, ojo, pie, pelota. Sí. Es muy interesante porque potencia mucho la plasticidad cerebral también. Y eso nos potencia a todos los niveles. Además, libera endorfinas, las hormonas de la felicidad, y eso es lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Es estar aquí bien, en plenas facultades y disfrutando a tope. Eso es una locura, ¿eh? Yo eso sí que lo noto. De hecho, es que se lo recomiendo encarecidamente a la gente. El salir a correr media hora, que es una tontería. O sea, verdaderamente, a ver, es verdad que para alguien pues, que no ha salido nunca a correr las primeras 2 semanas se pasa un poco mal, pero es que luego estás una mañana o una tarde cansado, agobiado, estresado, con ansiedad y sales a correr media hora y es que es como si renacieses. Sí. Más que al contrario de lo que la gente cree, que acaba muy cansado, hombre, quizás por las 2 primeras semanas y acabas reventado después de salir a correr, pero luego tienes como más energía y estás como mejor. Es como si hubieses dormido 12 horas y hubiese empezado el día, ¿no? El deporte revitaliza, sí, totalmente. Bien practicado, el deporte en extremo es lesivo, oxida mucho, tiene otros problemas, acelera el envejecimiento, pero el deporte en su medida adecuada para cada uno es súper positivo y muy potente. ¿Y hay algún deporte dañino o algún deporte que no se recomiende? Bueno, el correr es un poquito oxidante además, sí. Pero de nuevo, eso en la medida en la que incluye a cada persona y según sus condiciones, pues se ajusta o se vuelve en contra. O sea que entonces, por ejemplo, en lugar de correr, así para hacer cardio, salir a nadar, por ejemplo. Por ejemplo, el nadar, incluso la marcha activa, vale. O hacer el andar, ¿no? Sí,
el andar, que hay mucha gente como que le echa para atrás porque es como un rollo, pero caminar es de lo que se ha visto que aporta más beneficios con menos riesgos. Los famosos 10.000 pasos, ¿no? Sí, pues los famosos 10.000 pasos, que además son como muy fáciles de incluir en la vida, en el día a día, aportan mucho. Claro. E incluso en enfermedades tan graves como el cáncer se ha visto la relación directa entre una carga de trabajo, de entrenamiento, como en este caso de caminar, con la reducción de recidivas tumorales, que esto es importantísima, y la potenciación de la recuperación con el tratamiento. Okay. Hay que ir retomando todo esto que está a nuestro alcance, es tan poderoso. Poco a poco, pero es súper interesante. A mí, ya te digo, el deporte yo diría que, esto es opinión personal mía, de mi cuerpo, pero es donde más diferencia noto en el corto plazo, ¿eh? O sea, en el largo plazo, pues ya veré, dentro de 10 años lo diré, pero lo que más noto es causa-efecto, que mejor me hace encontrarme es el ejercicio físico. Eso se lo recomiendo además hoy en día que vivimos eso. O sea, es que claro, verdaderamente mucha gente hace todo mal, es decir, sueño mal, cero deporte, come azúcares, incluso está como un poco, es como causalidad simultánea, ¿no? Que uno produce otro, el otro produce uno, ¿no? Se entran en estas malas dinámicas o en estos bucles. Sí, en esos círculos viciosos y también en los círculos virtuosos. Claro. Comes bien, entonces eso te anima, mira, voy a salir a caminar, anda, y como me da la luz y además veo la naturaleza, estoy más sereno, duermo mejor, entonces me levanto antes, entonces puedo hacer ayuno intermitente, entonces, qué bien. Esa es. Sí. Y otra cosa, quería preguntarte también sobre los suplementos, porque esto, bueno, siempre se lían unos pifostios en redes sociales acerca de los suplementos, y es un poco como con la nutrición, que cada uno tiene su opinión y ahí se forman ahí unas polémicas, la gente en comentarios, que si este suplemento, que si tal, que si el omega 3, que si la vitamina B6. Entonces quería preguntarte un poco cuál es tu opinión sobre los suplementos, si crees que son beneficiosos o si por el contrario ni fu ni fa. Sí, yo creo que sí, y es que hacen falta. Vale. Fíjate, yo en mi tiempo de consulta, como no quería dar más cosas de las necesarias ni sobrecargar a las personas pues con más gastos, con más dificultades, porque tomar suplementos a veces es un lío y esto en este momento, esto en otro, esto en ayunas, esto con la comida. Me resistía, pero vi que es que hay una carencia pues los alimentos son más pobres en nutrientes, los suelos están más agotados, vivimos mucho en espacios cerrados y eso también nos va deteriorando a ese nivel ortomolecular. Bueno, por una serie de circunstancias complejas, creo que al final necesitamos esa ayuda de los suplementos. Ahora, hay de todo, es un campo muy amplio y es muy importante elegir los de buena calidad. Por eso también lo de autosuplementarse yo no lo veo adecuado, creo que es necesario que te asesore un profesional y siempre traje a medida. Porque es que, de nuevo, es que no somos iguales, cada uno tiene sus necesidades. Y hay ciertos suplementos, por ejemplo, la vitamina D, el magnesio o los omega 3, es que deberían ser casi de fondo de armario, porque la mayoría de la población, pero cifras de hasta el 80% de las personas tienen carencia en estos elementos que son cruciales en nuestra salud para cientos de rutas metabólicas, cientos de reacciones, decenas de funciones vitales, el sistema inmune, el digestivo, el sistema nervioso. Entonces, claro, pero ¿cómo vamos a funcionar bien si no tenemos vitamina D que nos permita pensar o tener un sistema inmune que nos defienda o reparar una permeabilidad intestinal alterada? Pues que son cosas básicas, es como ir a hacer un viaje a pie descalzos. Eso yo creo que tenemos que contemplarlo, incluirlo y ojalá los médicos también lo hicieran, porque hay enfermedades directamente relacionadas con carencias nutricionales que se podrían solucionar con mucha más facilidad, incluyendo la medición de esos elementos en analíticas y su aporte, que son elementos que son asequibles para todos. Y, por ejemplo, que esto lo he leído mucho, la B12 para las personas que son veganas o que no comen nada de proteína, sí. ¿es recomendable?
Sí, es necesario porque determinados tipos de dietas o de regímenes alimentarios pueden ser carentes de ciertos elementos, y una característica de las personas estrictas, vegetarianas o veganas, es esto. Lo interesante siempre que se dé una vitamina del grupo B es dar todo el conjunto de vitaminas B. Es una familia como que si no, no está contenta y se altera. Entonces hay que dar la que falta y el conjunto de todas las demás para que se asimile mejor y haya un equilibrio y todo funcione de manera orgánica. Entiendo que en diferentes, o sea, en la dosis, por ejemplo, la B6 y la B12 creo que es en microgramos, ¿no? Y la B6 en miligramos, ¿no? Claro, es un grupo heterogéneo y cada una tiene sus cantidades. Ahora hay complejos ya que incluyen todas con cada una la parte necesaria, sí. Vale, interesante. Esa parte de suplementos quería como tocarla y quería preguntarte por ella. Luego, también quiero preguntarte por los suplementos que toman las personas que van al gimnasio y por las proteínas, por todo esto. Si quieres luego comentamos las proteínas, que si son buenas o no, pero antes quiero preguntarte por este, es como el tema por excelencia, que es la creatina. O sea, si los suplementos montan revuelo en redes, sí. La creatina, que es algo muy ajeno a mí, porque como yo pues nunca he ido al gimnasio hasta ahora que acabo de empezar, pues me informo un poco, veo eso, vídeos, comentarios y demás, y claro, me encanta ver un poco el caos que se forma, ¿no? Alrededor de la creatina. Me lo paso bien viéndolo, pero digo, ya que como observador no me gustaría estar ahí dentro. Bueno, pero hoy lo voy a estar porque al fin y al cabo te lo estoy preguntando en el podcast. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la creatina? Que es un suplemento seguro, está estudiado desde hace décadas porque se ha investigado mucho al respecto y se ha analizado en montones de personas, de circunstancias diferentes, y se ha objetivado que es segura. Pues fíjate, es uno de los suplementos, yo diría, casi como estrella, y no solo para el gimnasio, para todos, por los efectos que tiene a tantísimos niveles. De entrada, en toda la potencia, el rendimiento, la fuerza, la resistencia, esa sensación de poderío, de power, de vitalidad. Pero luego en aspectos como que están muy alejados, como puede ser la salud cardiovascular, de nuevo la salud cerebral. Se ha visto que la creatina ayuda mucho en personas que ya están teniendo un cierto declive cognitivo, un proceso ya neurodegenerativo. Las ayuda a estar más lúcidas, más conectadas, y previamente a eso parece que nos ayuda a prevenir esta neurodegeneración. Y eso es que ya por sí sola me parece que es de tanto valor. Claro. Ayuda también a la salud del sistema inmune y luego nos ayuda mucho a tener esa longevidad, ese envejecimiento de éxito del que hablábamos, y no solo por favorecer la muscularidad y la salud ósea, sino por el conjunto de los efectos. Entonces, yo creo que la creatina, aunque está ahí como un poco denostada o despierta toda esta polémica, porque se asocia mucho al trabajo de entrenamiento, de gimnasio, a la musculación. Sí. Hay que rascar un poquito y verla y mirarla con buenos ojos, entender lo que hay, lo que hace, qué es y de qué tipo. También, de nuevo, calidad. Hay que tener cuidado con todo esto siempre. Yo el apellidito siempre se lo añado porque es muy importante. Y puede ser un suplemento interesante para muchas personas, de edades diferentes, contextos, cuestiones de salud. Vale. Y respecto a las proteínas, así lo típico que viene el sobre, ¿no? Eso sí que es muy de gimnasio. Bote. De meter ahí cucharadas en el recipiente, llenar, y hacerte tus batidos ahí de proteínas. Sí. Yo con eso no soy tan amiga. Vale. Está bien si hace falta un suplemento, eso dependiendo de cada persona. Yo es que creo que vale mucho más la buena alimentación, el tomar proteínas completas. Pues el pollo famoso de tu amigo, el pollo con arroz. Es que al final nuestro cuerpo asimila mejor el alimento porque es lo que ha utilizado siempre desde hace millones de años y es lo que va a aprovechar mejor. Esas proteínas además suelen ir añadidas, aderezadas con carbohidratos, con azúcares, con saborizantes, y eso tiene muchos efectos nocivos. Entonces, a mí eso no me convence tanto. Si hace falta puntualmente, pues puede estar bien, o una persona desnutrida, hay que darle un empujón, pues en ese caso sí. Pero mejor comerte un buen pollo a la plancha y un pollo que sea ecológico y que haya comido su comidita natural. Porque esa es otra, que claro.
siempre tenemos, ¿no? Eso de, no, hay que comer más o menos pues esto, ¿no? La pirámide, por ejemplo, que comentabas antes. Pero claro, igual mucha gente dice, vale, pues Isabel me ha dado este consejo, lo voy a aplicar, pero luego compra esa comida de mala calidad. Ahí está. Entonces se nos ha fastidiado, ¿no? Sí. Eso además es un problema que yo creo que va creciendo cada vez más por la industrialización de los alimentos, y hay muchos aditivos, ácidos, aceites refinados, sustancias prooxidantes que nos dañan. Entonces hay que leer las etiquetas, hay que comprar de calidad. Eso es una inversión, cuesta más dinero y es invertir en tu salud. Entonces, pues también que eso te haga ponerte las pilas para ser más cuidadoso en lo demás y así optimizar, ¿no? Esa inversión que estás haciendo, ese gasto de más. Porque al final es que es nuestra salud, es eso, volviendo al símil de antes, si cuidamos el carburante de nuestro coche tanto, claro, porque tenemos un cochazo estupendo y queremos que nos dure, pues hagamos lo mismo con nosotros, claro, que somos un cuerpo además maravilloso y que da mucho, ¿no? Que nos da mucho a muchos niveles. Claro, y respecto, por ejemplo, el colágeno o el ácido hialurónico, que esas también despiertan bastante controversia. Sí. Quería saber un poco también cuál es tu opinión. Que no todos son iguales, hay que elegir bien porque no se asimilan igual. Entiendo que el tomado, claro. El tomado. Sí, y de nuevo son suplementos interesantes, muy interesantes, y para algunas personas además pueden ser curativos, que son suplementos que se asocian siempre como con la parte estética, sí, o el anti-aging más aparente, pero tienen un potencial ahí para la salud que es muy importante. Bueno, el colágeno es proteína, ¿no? Y el ácido hialurónico carbohidrato. Sí, bueno, es un tipo de tejido conjuntivo, entra por otra vía, otro tipo de molécula, pero el colágeno, por ejemplo, es muy importante para constituir una buena matriz ósea. Al hueso siempre lo asociamos al calcio, ¿verdad? Sí. Si acaso al magnesio. Siempre. Y el colágeno no aparece por ahí, pero es que el hueso tiene una estructura interna como si fueran unos pilares de un gran edificio que está constituido por colágeno, y para eso necesita también vitamina C, y eso es lo que hace que el hueso sea resistente, pero esa resistencia elástica y no rígida, que si no haría que nuestros huesos se rompieran con más facilidad. Pues eso, por ejemplo, el uso del colágeno en personas que tengan osteoporosis puede ser muy interesante también. Vale. Y vitamina C, que es algo pues, que también se asocia más con la estética. Claro. O sea, entonces entiendo que vitamina C, vitamina D, lo has comentado antes, la familia de las Bs. Sí, también hace mucha falta. ¿Alguna vitamina? ¿La E, por ejemplo? ¿O? La E es antioxidante, pero está en muchos alimentos y por ahora no hay tanto déficit. El magnesio sí, está constatado que es deficitario en eso, pues el 80% de la población, y los omega 3 no tanto por déficit, sino por desequilibrio con los omega 6. Los omega 3 son antiinflamatorios, controlan la inflamación, hace que esta tenga lugar el tiempo adecuado y luego ya da la señal de que, oye, que aquí ya estamos bien, podéis parar. Y los omega 6 son proinflamatorios, favorecen la inflamación. Y un exceso de omega 6 en la dieta, que es lo que sucede cuando hacemos tanta ingesta de alimentos procesados, de carnes que no son de producción ecológica, por ejemplo, de aceites refinados, o, por ejemplo, la crema de cacahuete. Hace poco vi en una cuenta de Instagram de alguien que hablaba de nutrición saludable que promovía el tomar manteca de cacahuete y Coca-Cola Light. Yo es que no lo podía creer. Y uno de los problemas del aceite de cacahuete es que es muy proinflamatorio. Claro. Entonces, como decía, el omega 3 lo necesitamos no tanto porque estemos deficitarios, sino porque hay exceso de omega 6. Vale. Y la forma de equilibrarlo es poniendo más en el platillo de la balanza de los omega 3. Vale. Lo ideal sería, claro, rebajar el peso de la balanza de omega 6 haciendo una dieta más natural, tipo mediterránea, eligiendo alimentos de producción ecológica, vale, etc. Porque comentabas esto de la manteca de cacahuete y antes también has mencionado en repetidas ocasiones lo de la margarina y la mantequilla. ¿Qué pasa con esta? Pues yo rompo una lanza a favor de la mantequilla, vale, cuando es ecológica e idealmente de animales que han sido alimentados con pasto, vale, porque entonces es una grasa saludable, muy interesante porque aporta, entre otros tipos de grasa, aporta grasa saturada y aporta un tipo específico que es unos fosfolípidos, un elemento de la membrana de la célula. Vale. Y la membrana de la célula es lo que
hace que sobreviva y que funcione correctamente. Es súper importante. Siempre se le ha dado valor al núcleo, ¿no? Es como el cerebro en nosotros, pues esto tiene que estar bien para que funcione bien. Ahora se sabe que ahora ya desde hace unos añitos, que la membrana de la célula es como su cerebro, su corazón, su alma, y tiene que estar adecuadamente equilibrada y funcional para que seamos sanos por la suma de todas las células. La mantequilla ayuda mucho a tener esta salud y también a alimentar nuestro cerebro con grasa saludable. La mantequilla fue denostada y barrida de los supermercados porque se asumió, porque aquello fue un estudio observacional y sesgado, que las grasas saturadas estaban directamente relacionadas con la enfermedad cardiovascular. Luego se supo que no era así exactamente, pero ya eso se quedó como otro de estos mitos de que la grasa saturada es mala, y lo que se sabe ahora es que no es así, pero hay que tomar grasas saturadas que sean de buena calidad. Por eso, si una mantequilla es ecológica y de pastura, es un alimento maravilloso para nuestra salud. Es que cuando algo se queda ahí en el imaginario colectivo es difícil, ¿verdad? removerlo. Cuesta mucho, sí. De hecho, Alfredo, voz mediano, cuando vino al podcast, bueno, claro, él ha sido chef de pues, los mejores 3 estrellas Michelin, de los mejores restaurantes del mundo. Y pues él, al fin y al cabo, pues tiene mucha inspiración con la cocina francesa, que siempre se echa, ¿no?, un poquito de mantequilla. Y nos contaba, cuando grabamos la entrevista con él, que muchísimas personas no le insultaban o no le faltaban al respeto, pero vamos a decir que le criticaban el hecho de que siempre ponía un dadito de mantequilla, una nuez de mantequilla a sus platos. Y él se sorprendía, ¿no? Y decía, joder, yo por lo que tengo entendido es bastante saludable, y además si le pones un dadito de mantequilla a un platito, unas verduritas un poco doraditas, tal, y le pones el dadito, queda luego con una textura, un sabor riquísimo, y además es, hasta donde yo tengo entendido, decía, es saludable, ¿no? O sea que viene bien confirmar. Incluso si es de producción ecológica y de animales que han estado pastando, es rica en omega 3 y eso lo necesitamos. Y además el beneficio que tiene este toque de grasa saludable en la dieta es que nos satisface mucho, y eso ayuda mucho a regular el metabolismo y a tener más energía más estable, más capacidad para hacer ayuno intermitente. Vale. Y para estar sin comer entre comida y comida, que es necesario salir también de esta cultura que decía antes de los snacks y los tentempiés. Y respecto a la carne, que ya te hago spoiler, es mi alimento favorito. La carne roja, que siempre nos han dicho que es súper mala. La OMS hace poco, ¿no?, nos decía que o nos recomendaba tomar carne roja cada 15 días o cada mes, es decir, cada bastante poco. También me interesa bastante tu opinión respecto. Sí, es un tema muy polémico. Yo creo que va a ir a más, que estamos viviendo un ascenso de la polémica con respecto a la carne. Creo que si es de buena calidad, de producción ecológica, de animales idealmente salvajes, silvestres, por ejemplo la carne de caza es súper interesante, y si es, y además está muy rica y da una potencia, da una energía, porque conecta mucho con lo que somos. Y si estamos bien adaptados a la carne, es uno de los mejores alimentos que podemos tomar, porque nos da todo lo que necesitamos, es un alimento concentrado, todos esos aminoácidos que necesitamos, y los necesitamos para funcionar, para hacer nuestra estructura, para crear anticuerpos, para crear neurotransmisores. Es que es nuestra salud a todos los niveles. Claro. Sí, yo creo que es que nos estamos desconectando de lo que somos. Somos seres omnívoros que hemos comido de todo, que la carne nos hizo medrar, y eso fue sobrevivir y además evolucionar, y hay una evidencia clara de que eso favoreció el desarrollo de todo nuestro sistema nervioso, y con ello empezar a crear otras cosas, a funcionar y a evolucionar, y hemos llegado hasta aquí gracias, entre otras cosas, a haber comido carne de buena calidad. Es lo que somos. Se puede hacer otro tipo de dieta, se puede sacar, o porque no la toleramos correctamente, o porque no queremos, por un sistema de valores y creencias, y eso es totalmente respetable. Y también es respetable el comer carne si es lo que necesitamos para estar en plenas condiciones de salud, y además respetando la vida y el bienestar de esos animales. Algo que a mí me gusta de todo el sistema de producción ecológica de carnes es que se respeta la vida y el sacrificio del animal, y eso es muy importante.
Y también quería preguntarte acerca o sobre los suplementos que tienen que ver más con el rendimiento del cerebro. Bueno, aquí hay, al fin y al cabo, los estudios que hay sí que es verdad que están un poco en pañales, pero bueno, cada vez hay más y eso está guay porque yo creo que hay que estudiar de todo, independientemente de los resultados, ¿no? Pero es sobre los nootrópicos o sobre todas estas cosas que ayudan o los llaman potenciadores cognitivos en las drogas de Silicon Valley, etcétera, ¿no? Que dicen como que ayudan pues a la memoria, a la concentración, a reducir, por ejemplo, la fatiga, el cansancio. El más común es la cafeína, ¿no? Por ejemplo, que es como el que más evidencia científica tiene, la teanina, que viene del extracto de té verde, también tiene bastante evidencia. Luego hay algunos con un poquito más, unos con un poquito menos. Hay estudios que se han hecho en pacientes con Alzheimer que parecen que van bien. No, luego está esa polémica de, bueno, pero quizás no se puede aplicar a la población joven o igual no funciona tan bien en la población joven, etc. Pero sí que quería saber tu opinión, sobre todo que normalmente sí que las recetas o las fórmulas más bien de los nootrópicos que hay, que claro, porque están los naturales y un poco como más los químicos, ¿no? Que luego si quieres también hablamos sobre ellos. También les meten siempre pues, los omega o los B, ¿sabes? O sea, meten ahí un poco como de todo, ¿no? Entonces quería un poco saber tu opinión. Bueno, es un campo muy amplio, están haciendo, es muy científico, a mí me interesa mucho y también me impone mucho respeto, vale, porque creo que está abriendo una vía súper interesante para no solo la salud y el bienestar, sino como desarrollar un mayor potencial. A mí me parece que es fascinante. Pero fíjate, como todavía está en estudio, es tan complejo, es tan científico, yo prefiero ahí reservarme, no porque soy como una neófita total y estaría dando opiniones casi más que hechos y conocimientos. Sí que para mí es importante que esto se incluya en el contexto de todo un tipo de vida, de alimentación y estilo de vida, porque también es algo muy común el buscar, venga, pues ¿qué tomo para tal? Bueno, pero ¿y qué tienes que dejar de tomar? Si estás bebiendo refrescos a diario y luego tomas un nootrópico, es que claro, igual se te está escapando algo. Claro. Y eso en el tema de la alimentación y la suplementación es muy común, el querer encontrar la panacea oyendo, descuidando el valor de la llamada vía negativa, que tú que eres economista conocerás a Nassim Taleb. A mí me encanta este concepto, ¿no? En economía no vale solo con tener muchos ingresos, tendremos que reducir gastos. Claro. Pues en salud también, vamos a reducir esos gastos de salud, vamos a quitar lo que nos está robando salud, no solo centrarnos en lo que nos va a dar un plus. Hay una metáfora también muy buena con esto justo que comentas, que es la metáfora, no se llama así, pero bueno, la podemos bautizar así, como la metáfora de la piscina, ¿no? Que al fin y al cabo, si tú tienes una piscina y esa piscina pierde agua, no pasa nada siempre y cuando entre agua, ¿no? Si entra mucha agua, bueno, se desborda, pero bueno, al fin y al cabo hay agua, o sea que bien. Pero claro, el problema es cuando esa piscina pierde agua y no entra, ¿no? Fenomenal, me encanta. Sí. Además, fíjate, esto me hace pensar en los niños y en una pregunta muy común. Yo doy también conferencias y hace poco en una conferencia alguien preguntó, bueno, y hablaba además de grasas saludables, creo que fue en esta, y preguntaban por los niños. Bueno, como los niños tienen garantía, en ellos no pasa nada, darles lo que sea, porque está esta idea de que todo lo queman, de que... Claro, porque ellos son una piscina que está perdiendo si les damos ciertas cosas, claro, y bueno, que está recibiendo, pero claro... porque tienen esa garantía, ese potencial, esa vitalidad, pero es que no, es que los niños hay que cuidarlo y más aún, porque es que es invertir en su vida presente y futura, ¿no? Y tienen mucho por delante. Y ojalá también niños, adolescentes, las personas más jóvenes ya fueran aprendiendo a cuidarse desde el principio, porque fíjate todo lo que se van a ahorrar, ¿no? En problemas de salud, de malestar. Y una pregunta respecto al café, porque ya que es verdad que los nootrópicos es un tema, bueno, que se está empezando a descubrir, y es verdad que hay avances científicos, pero bueno, de momento ahí está. Pero el café sí, por ejemplo, sí que pues eso lleva ya inculcar en nuestra vida muchísimo tiempo. ¿Cómo ves el café? ¿Crees que la gente toma demasiado café? ¿O habría que mantener la dosis o habría que reducirla? Creo que habría que moderarla, porque
un exceso de café es perjudicial por distintos aspectos y que habría que cuidar la calidad del café, y esto es importantísimo. Vale. El café es un alimento interesantísimo, una sustancia neuroprotectora fascinante y potenciadora. Además es potenciadora del metabolismo, de la quema de grasa, de la optimización de esa resistencia, esa flexibilidad que necesitamos para estar sanos y para evitar caer enfermos. Pero como el café es es la bebida que más se consume en el mundo, su negocio su explotación está masificada y el café industrial está cargado de tóxicos, de herbicidas, pesticidas, los fungicidas, y todos esos químicos van a nuestro cuerpo cuando tomamos ese café. Y entonces una bebida que puede ser potenciadora de la salud a un nivel súper interesante se va a volver en nuestra contra y puede favorecer, por ejemplo, el cáncer de vejiga. Está ahí. Hay estudios para mí contradictorios que dicen que lo favorece y otros precisamente prácticamente igual que dicen que que tiene el efecto contrario. O también me llamó mucho la atención con un estudio en mujeres en la menopausia con la salud ósea. Fue una casualidad muy interesante. Yo había leído un estudio que no sé si decía que lo favorecía o lo perjudicaba. Al cabo de unos días fui a escuchar a una eminencia en nutrición que hablaba precisamente de un estudio muy parecido con el resultado opuesto. Hostia. Y al final me acerqué a él y dije, yo tengo un problema muy serio, esto fue hace años, porque claro, sucede esto en nutrición, que según cómo estudies algo, encuentras resultados opuestos. Es que yo creo que una de las grandes putadas que tiene la nutrición o la epidemiología nutricional, ¿no?, son los estudios observacionales, ¿no? Que claro, al fin y al cabo tienes muchísimas variables que tampoco puedes controlar, no sabes si el estimador que tienes es sesgado, es inconsistente, es eficiente. Sí, e incluso los que son intervencionistas, porque hay tantas variables. Claro, ¿qué café? ¿Cómo lo preparas? ¿Qué tipo de cafetera utilizas? Porque es muy distinto si es una de las convencionales, la tipo italiana, o si es de cápsulas, porque en la cápsula arrastras plomo y cadmio probablemente de las cápsulas, y eso son sustancias que son nocivas directamente para nuestras neuronas. ¿En qué momento del día lo tomas? ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es el contexto del resto de alimentación y tu estilo de vida? ¿Tienes mucho estrés? ¿Haces ejercicio? ¿Cuántas tazas te tomas al día? ¿Cómo es tu muestra y si los individuos de tu muestra están haciendo las cosas como tienen que estar haciéndolas? Claro. Por ejemplo, si se incluye azúcar y leche, porque ocurre, por ejemplo, hace poco supe esto y eso se me ponían los pelos de punta. Un estudio que decía que la hamburguesa, la carne era mala, y en ese estudio, la carne roja, en toda esta batería de estudios que salen ahora diciendo que es lo peor, pues era un estudio en el que como carne roja incluían la hamburguesa, pero la hamburguesa no el filetito de carne, la hamburguesa con el pan y el acompañamiento. Esto es una locura. Hay que leer muy bien los estudios primero y hay que entender cómo se hacen los estudios para llegar a conclusiones. Y en nutrición yo creo que el método científico se queda corto, porque la nutrición es muy amplia, es muy plástica, es compleja. Habría que hacer un estudio de cosmología, porque son montones de variables complejas en sí que encima están interrelacionadas entre sí y añaden complejidad. Claro. Hay que pensar, yo creo, como en amplio, en grande, y quizá utilizar más la teoría de sistemas, que quizá también conoces como economista, y hacer esta visión como factorial, ¿no?, para hacer una visión de verdad integrativa. Sí. Y en nutrición hace falta, porque nos quedamos muy cortos con estudios aislados de nutrientes o de elementos, claro. Porque todo esto, todo ese contexto... Sí, además el problema yo creo que lo tienes cuando precisamente las grandes eminencias discrepan las unas de las otras, ¿no? Porque yo que sé, que quizás, no sé, pues en la física o en ciencias más ciencias puras, estas cosas no pasan tanto, ¿no? O sea, normalmente suelen haber unos modelos como medianamente avalados por todos, pero en la nutrición, claro, tienes a grandes eminencias que uno dice una cosa, otro dice lo contrario, y es como, wow, es complicado. Es muy complicado, pero es que es la ciencia de la vida, es que la nutrición es humanidad pura y es plasticidad y variabilidad. Y respecto a enfermedades, bueno, ya hemos tocado un poquito todos los temas.
así yo creo que por ir terminando me parece súper interesante hablar de las enfermedades, que podría haber sido un tema que podíamos haber tocado al principio perfectamente, pero bueno, como todos están interconectados, pues no pasa nada por tocar uno al principio, uno más tarde y otro a posteriori. ¿Cuál dirías que es la enfermedad del siglo XXI? Bueno, yo creo que estamos viviendo una verdadera pandemia de obesidad, de exceso de peso, sobrepeso y obesidad, que afecta a, pues por ejemplo en España, si sumamos el sobrepeso y la obesidad, estamos en torno al 70% de las personas. Y claro, esto no es una cuestión estética o de incomodidad o que me duelen las articulaciones, es que la obesidad y el exceso de peso en general es todo un síndrome que afecta a la salud a muchos niveles, pues desde la metabólica, la cardiovascular, la inmunológica. La obesidad está directamente relacionada con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer o problemas de infertilidad o problemas de sueño y problemas de acortamiento de la vida. Directamente por tener obesidad tienes una esperanza de vida más acortada. Y es un problema, además visible, vamos por la calle y lo vemos, que afecta a muchísimas personas y que afecta mucho, por ejemplo, a los niños y adolescentes. Y la OMS lo dice, hay que atender este problema, porque un niño obeso es un adulto obeso. Claro. Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas de nuestro mundo occidental, moderno, civilizado supuestamente, porque arrastra muchos otros problemas. Y podemos decir que hay alimentos, bueno, quizás en el caso de la obesidad ahora me contarás, pero así como a modo más general, alimentos que ayudan como a curar o a prevenir las enfermedades, así a nivel general. A nivel general, yo diría más que alimentos, una forma de comer, y es la forma de comer natural, la de nuestras abuelas, que en nuestro contexto podemos llamar como una dieta mediterránea. Si comemos de forma natural, alimentos naturales y no alimentos procesados y que vienen en paquetitos de plástico, que tienen decenas de palabras en la lista de ingredientes. Si comemos natural, ahí estamos haciendo ya muchísimo. Claro. Solo alimentos reales, naturales, que vemos en la naturaleza. Solo con eso estaríamos ya quitando mucho de esa piscina que pierde agua. Estaríamos cerrando la fuga de agua. Estoy convencida. Y luego, por supuesto, el contexto de vida. Claro. Si nos moviéramos, a lo mejor no ir al gimnasio, pero por lo menos sí movernos cada día y en todas las posibilidades cotidianas, y que nos diera la luz y que estuviéramos en la naturaleza y que paráramos un poco el otro gran factor patogénico de este momento en el que vivimos, que es el estrés. Yo creo que eso nos está pasando por encima y está generando muchos problemas. El estrés, las prisas, la ansiedad, con ello la falta de sueño. Eso es uno de los elementos que se está viendo que más daño están provocando en la salud. ¿Cómo de malo crees que es el estrés? Muchísimo, porque es como una pieza de dominó que arrastra todas las demás, y además está muy extendido, e incluso en niños y adolescentes estamos viendo unas tasas de estrés altísimo por exigencia académica, por el efecto comparativo con compañeros o las redes sociales. Ahora, claro, tienen muchos modelos a los que se tienen que parecer al alcance de su mano, y eso les mete mucha presión y unos estándares que son inalcanzables. Y sin embargo, como están ahí y como es una persona a la que sigo, que parece que es algo muy real, pues yo también tengo que ser así. Hoy en día, la causa más frecuente de muerte en los adolescentes es el suicidio. Esto es una barbaridad. No podemos permitirnos algo así. Relacionándolo con lo que estamos hablando aquí, las alteraciones de la microbiota, las alteraciones metabólicas y ciertos alimentos favorecen un estado de ansiedad que va a favorecer también que esos niños y adolescentes lo pasen peor. ¿Y qué alimentos favorecen todo este estado de ansiedad, de agitación, de desequilibrio emocional? Los 3 blancos, por ejemplo. El azúcar y alimentos que contienen azúcar, refrescos, bollería, procesados, etc. La leche, sobre todo, de vaca de producción industrial, y las harinas refinadas, el pan blanco y sobre todo el de trigo. Si hiciéramos ese ajuste, dieta mediterránea, y descolgando un poquito de la pirámide lo que no va tan bien y siguiendo más el plato de Harvard,
seguro que mejorábamos mucho a nivel individual y como sociedad. Y en el caso de los hombres, respecto, por ejemplo, a la testosterona, ¿crees que está habiendo una bajada de los niveles de testosterona? Sí, esto está constatado. Y cómo no, si por ejemplo uno de los elementos que más baja la testosterona es el azúcar, y la media de consumo de azúcar al año en una persona en Occidente es de 60 kilos. Es una barbaridad. Y tú has dicho que no tomas azúcar. Yo tampoco tomo azúcar y conozco a más personas que no toman azúcar. Entonces nuestros kilos es una locura. Y se ha observado y se ha medido. Y cuando consumimos azúcar baja el nivel de testosterona inmediatamente un 25%. ¿Cómo vamos a tener niveles elevados de testosterona? Los alimentos procesados, sobre todo por el contenido en soja, que es un alimento, una sustancia, un ingrediente que se incluye mucho en procesados, es un estrogénico, anula los efectos de la testosterona y hay muchos hombres con problemas de infertilidad, por ejemplo, en los que cuando eliminas procesados mejoran. Otro elemento muy vinculado con el descenso de testosterona es la bajada de colesterol. Con esta batalla contra el colesterol, pobrecito mío, que es súper necesario porque es elemento constitucional del cerebro, sistema nervioso, sistema inmune de nuevo, y elemento básico para que podamos fabricar testosterona, a muchos hombres les falta el ingrediente para fabricar testosterona porque les han quitado el colesterol de la dieta, les dan medicamentos hipocolesterolemiantes y tienen unos niveles bajísimos y claro, pues ¿qué van a tener? De hecho, se dice que la causa principal de impotencia en un hombre es la caída de los niveles de colesterol porque falta el ingrediente a partir del cual se fabrica en nuestro organismo la testosterona. Claro, porque el colesterol, como desde la medicina, siempre se ha vinculado mucho con los infartos, por ejemplo. Sí, con la enfermedad cardiovascular. Esto viene de esta hipótesis de los lípidos de los años 60, en la cual se apoyó y además se promulgó y se movió mucho todo esto, la idea de que las grasas saturadas y el colesterol estaba directamente relacionado con enfermedad cardiovascular. Sabemos que no es así, pero eso ya ha quedado ahí y todavía hoy hay mucha resistencia a cambiar de idea y los niveles de colesterol, además considerados como el límite normal, cada vez se van bajando más y cada vez hay más problemas de este tipo. Claro. Y el colesterol es necesario, no es un veneno. Hace poco también oí que un médico muy reconocido decía que había que bajarlo a niveles de niños, ¿no? De la infancia. Eso es una locura, si necesitamos colesterol. De hecho, de manera natural, en nuestro organismo hay una cierta tendencia a que se eleven los niveles de colesterol con la edad y la explicación que se da desde la biología y la bioquímica es que el colesterol es un neuroprotector y por tanto que es muy probable que nuestra naturaleza haya diseñado este mecanismo para protegernos de un declive cognitivo con la edad, elevando de manera natural ligeramente los niveles de colesterol. Y lo que da este colesterol pues es las proteínas, las grasas saludables. Las grasas saludables. Vale. Y entonces, volviendo un poco al tema de la testosterona, que había una preguntilla que se me había olvidado hacerte, es, además de, pues, por ejemplo, lo que has comentado, ¿no? Acerca del colesterol y demás, ¿hay alguna estrategia que podamos usar para elevar los niveles de testosterona? Sí. Te voy a dar 3 que además hemos mencionado y así pueden servir como de resumen. Nutrición, porque va bien sacar todo esto que nos hace bajar los niveles de testosterona y también podemos incluir alimentos que se ha visto que favorecen la elevación de testosterona, como son, por ejemplo, la granada, las ostras, que siempre se han mencionado como afrodisíacas, porque son alimentos ricos en zinc y eso favorece la producción de testosterona, y los frutos secos y las semillas. Entonces, pues oye, incluir igual a ostras no podemos comer ni todos los días, pero sí podemos incluir sobre todo frutos secos y semillas que van a ser un aporte de esos elementos para cofactores para la síntesis de testosterona y, por supuesto, buenos niveles de colesterol. La mayoría del colesterol es endógeno, lo fabricamos nosotros, ¿vale? Que también está esta idea de que no puedo comer colesterol porque me sumo el colesterol. Eso hay que afinarlo un poquito más porque la mayor parte del colesterol lo sintetizamos nosotros a partir de grasas saludables y una dieta equilibrada.
Ejercicio, entrenamiento de fuerza. Cuando levantamos hierros, elevamos los niveles de testosterona. Esto es súper importante, insisto, para hombres y mujeres. Y estilo de vida. Hubo un estudio muy bonito que se hizo, me encantó, en el que se observó a un grupo de hombres a los que se les dio la oportunidad de conducir un Ferrari y un grupo de hombres a los que se les dio la oportunidad de conducir una ranchera familiar. Se midieron los niveles de testosterona después de haber conducido cada uno lo que le correspondía, y en los del Ferrari los niveles habían ascendido. De nuevo, no podemos conducir un Ferrari, pero este tipo de imágenes o de experiencias como poderosas, vale, se ve que estimulan en nosotros la producción de testosterona. Ok, muy interesante, me ha gustado. Conducir, pues ya sabéis, chavales, hay que conducir Ferraris. Conducir un Ferrari. O a lucirlos por la calle para que los demás los veamos y nos beneficiemos a un nivel interno. Tengo ahora ya un par de preguntas así cortitas, curiosas, que quería hacerte. Y la primera es si es beneficioso beber agua del mar. O sí, bueno, agua del mar, sí, directamente, ¿no? Sí, me atrevo a decir un sí rotundo. Siempre estoy con mis dependes, a ver, cada uno. Pero es que el agua de mar también ha mostrado tantos beneficios que sí, digo un sí rotundo. Claro, de buena calidad, filtrada, cuidada. No vale ahora ir a la playa con un vasito, que esto es un peligro, porque en el agua de mar de la orilla vamos a tener también los protectores solares y los microplásticos y todo esto. Hay que tener cuidado. Pero el agua de mar en sí es un aporte mineral tan completo y tan equilibrado que se ha visto que tiene un efecto muy positivo en la salud. Todo esto parte de comienzos del siglo XX, de René Quinton, que fue un médico de estos visionarios y lúcidos y que se dieron cuenta de otras cosas, y fue que con agua de mar conseguía ayudar a niños en estados de malnutrición o de desnutrición severa, y puso en marcha todo un sistema médico a base de agua de mar con distintas concentraciones y con unos resultados interesantísimos. Pero luego llegó la guerra mundial, todo se paró y todo aquello quedó como, bueno, pues relegado, pues a saber por qué razones, y olvidado. Y en los últimos años se ha rescatado su investigación, hay laboratorios haciendo trabajos bonitos en este sentido, y eso es una información que está ahí. La podemos utilizar para potenciar el metabolismo, para aliviar problemas de calambres musculares, para mejorar el sueño, porque a veces en esa inquietud que nos impide quedarnos dormidos hay un desequilibrio mineral. Para estados de fatiga, de mucha astenia, de falta de energía, esa sensación de estar enfermo, de que no puedes con tu alma, el agua de mar ayuda mucho también. Entonces, es como una especie de, no sé, de toque mágico que ayuda mucho, que es bastante asequible y que no tiene efectos secundarios que nos vayan a dañar. Y entiendo que es beber poca agua del mar, ¿no? O sea, no es meterte un litro... No. Además, por cuestiones de osmolaridad, de concentración, de electrolitos, esto hay que tener cuidado porque si no puede haber un proceso de diarrea, por ejemplo. Hay distintas formas. Se puede consumir agua de mar que venden, por ejemplo, en herbolarios. Ahora yo lo he visto en grandes superficies también. Diluida, a mí me gusta la forma más equilibrada, que es poner una cantidad de agua de mar y 3 de agua dulce, agua del grifo, agua filtrada, buena. Esa mezcla hace que sea un nivel isotónico y nos da todo ese aporte de salud sin tener ninguna alteración. Si hace falta, por ejemplo, en esos estados de astenia, de mucha fatiga, mucho cansancio o de fatiga mental, viene bien más concentrada, y entonces una concentración de 50% y 50% viene muy bien. Y luego este esquema del doctor Quinton se ha desarrollado y existe el plasma de Quinton, que en realidad es una solución de agua de mar concentrada a altas o muy altas concentraciones y ya indicada para distintos procesos, distintas enfermedades, ya con una orientación médica. Vale, bien, bueno saberlo también. Queda muy rico si te animas a tomarlo, y para el deporte va muy bien, añadiendo zumo de limón. En esa solución isotónica de 25% de agua de mar, el resto agua normal, le pones el zumo de medio limón, remueves y queda una bebida isotónica muy rica. Y para el verano, la primavera calurosa ayuda mucho. Sí, pues lo probaré. Y para el deporte, a ver qué tal en tus partidos de fútbol. Me parece bien. O bueno, los de pádel, que también juego mucho. Y ya para terminar, última pregunta.
que son como dos en una, pero bueno, te la mezclo así y a ver qué tal te las apañas. Es respecto a las pastillas adelgazantes y respecto a las formas de cortar el hambre. No sé si está muy relacionado, aunque más o menos tienen que ver un poco con el objetivo final, ¿no? Que es adelgazar, al fin y al cabo. Sí. Pastillas adelgazantes hay básicamente como de dos tipos. La que dificulta la absorción de grasas, que eso ya genera un desequilibrio que te puedes imaginar. Y además sabiendo que las grasas no son nuestras enemigas, sino aliadas de nuestra salud. Y las que intervienen en el centro del hambre a un nivel superior, ¿no? La regulación de las ganas de comer. Estas generan un desequilibrio al final de todo ese cóctel hormonal del que te hablaba antes. Y además también de la gestión metabólica, de la respuesta ante la ingesta de comida. Entonces, bueno, yo creo que no son herramientas saludables y desde luego sostenibles en el largo plazo, porque están yendo contra nuestra propia naturaleza. Controlar el hambre es muy interesante a través del ayuno intermitente. Esa es la gran ayuda. Para eso necesitamos tener flexibilidad metabólica, que es la capacidad de recurrir a glucosa cuando hemos ingerido alimentos, y sobre todo alimentos ricos en glucosa, en forma de glucógeno, o a la grasa cuando estamos en ayunas o hemos ingerido grasas. Vale. Y eso se entrena. Podemos partir de una resistencia, una pérdida total de flexibilidad metabólica porque el estilo de vida y la alimentación modernos nos han anquilosado en ese sentido, pero se puede recuperar y se puede entrenar. Se puede entrenar sacando azúcares, sacando carbohidratos, sobre todo los almidones de la dieta, vale, y haciendo una alimentación baja en carbohidratos y rica en grasas. Y cuando ya podemos, haciendo ayuno intermitente. Y es maravilloso porque de pronto te das cuenta de que tienes energía, de que no necesitas comer y de que te has salido de ese mecanismo mental del hambre que también existe, que no es solo la necesidad de comer, es las ganas o la adicción o el hábito, o que son las 2 y como siempre como a las 2:15 ya empieza a tener hambre. Somos así, pero somos muy plásticos y lo podemos recuperar. Vale, y entiendo que todo esto para recuperar nuestra flexibilidad metabólica sale en este libro. Sí, ahí cuento muchas cosas. Hay una parte teórica donde explico qué es la flexibilidad metabólica y por qué es importante. Vale. Es la base última de la salud y la enfermedad. Y lo tenemos que saber, yo creo, porque eso nos va a permitir recuperar las riendas de la salud. Y luego, por supuesto, la parte práctica de, vale, ¿ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo hago para recuperar o potenciar mi flexibilidad metabólica? Y ahí doy muchas herramientas de alimentación, entrenamiento y estilo de vida. Y luego ya, cómo lo llevamos a la práctica ya a modo protocolo. Venga, pues si yo estoy en este punto, si quiero ir de A a B, ¿qué tengo que hacer? Yo estoy en B, ¿cómo voy de B a C? Y ya el nivel experto, ¿cómo voy de C a D para ya potenciarlo a tope y perfeccionarlo? Sí. Sí, con el deseo de que sea muy útil y práctico y que sirva a la gente. Porque ahí está nuestra salud y nuestro potencial y la capacidad de sacar lo mejor de nosotros. Fenomenal. Pues, como he mencionado al principio de la entrevista, el enlace para comprar el libro estará en la descripción, ¿vale?, junto con todas tus redes, porque además esto lo he dado por hecho, quizás erróneamente, pero ahora estás emprendiendo tu camino como divulgadora en solitario, sí, ¿no? Entonces, bueno, esto no hay problema porque como las redes de Isabel salen siempre al principio, en grande, en la pantalla, pues la gente ya lo da por hecho, sabe que siempre están en la descripción. Así que yo creo que ha quedado una entrevista súper chula y súper entretenida. No sé cómo has visto tú, ¿te ha gustado? Sí, me ha encantado estar aquí, charlar, y a mí que me encanta hablar de estas cosas, pues ¿qué más quiero? Sí, yo espero que sea claro, hay tanto ahí que contar que puede a lo mejor, yo qué sé, quedar confuso o suelto así. Yo espero que haya sido claro y que sirva y eso, que despierte las ganas de saber más, que nos va muy bien. Fenomenal, pues Isabel Belaustegui, un verdadero placer haberte tenido aquí en Compede Podcast. Y bueno, a los espectadores, después de esta horita y media, yo creo que seguro que se les habrá quedado corto. Tenéis, ya sabéis, las redes de Isabel en la descripción, su libro, que os lo recomiendo una vez más. Y nada, nos vemos la semana que viene con un súper episodio. Así que, chao, chao.